Oh, the bitter winds are coming in, and I'm already missing the summer. Stockholm's cold, but I've been told I was born to endure this kind of weather. When it's you, I find like a ghost in my mind. I am defeated, but I gladly wear the crown. I'll be your Emmylou and I'll be at you. Amigos y amigas que nos seguís en Canal 8, hoy tenemos un invitado muy especial en este gran paraíso que es el balneario de Archena. ¿Y quién es ese invitado especial? Una persona que está consiguiendo algo muy importante, y es que en la región de Murcia crezca el turismo, pero también el empleo. Juan Hernández, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros aquí. Bueno, agradecerle que esté con nosotros, sabemos que es una persona muy ocupada. Como todo el mundo. Y bueno, hoy está en el balneario, también pues hemos visto que está intercambiando ahí, ¿no?, con el director, está viendo el crecimiento que está llevando el balneario de Archena. Por lo tanto también es un buen ambiente que tenemos aquí, paraíso que lo certifica, ¿no, Juan? Es un paraíso sin ninguna duda. Terrenal. Solo hay que invitar a la gente a que venga a conocer este entorno. Murcia siempre se relaciona con los terrenos agrestes, con la desertificación. Sin embargo, ahí tenemos el río Segura, frondosidad, vegetación por todos lados y gente venida de toda España a disfrutar un entorno con el calor que hace el resto de la región. Aquí se está en la gloria. Bueno, hay que decir que ya nos vimos en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo de este año, y usted está predicando precisamente que Murcia no solo era costa, sino también tenía interior y también tenía balneario. Es que yo creo que es una de las riquezas que tiene la región de Murcia, que en un espacio pequeño, somos una única provincia, no solo tenemos la costa del Mar Menor, la costa del Mediterráneo, sino que tenemos las rutas del vino, que también están directamente vinculadas, aunque sea de una forma preliminar. Tenemos este tipo de turismo que es tan importante, que está creciendo tanto. El turismo termal, de balneario, es el segundo que más crece y el segundo que más aporta desde el punto de vista de incremento ocupacional. Por tanto, estamos ante un producto turístico de éxito. Bueno, pues ya lo hemos visto, felicitarle, ¿no?, a los gestores del balneario, porque crean empleo, se está creando empleo, se está mejorando la calidad del empleo y sobre todo se está mejorando la ocupación. Y como han dicho también antes, muy importante, también los eventos y congresos. Sí. Corroborando lo que usted acaba de decir. Así es, yo creo que la región de Murcia llevamos ya varios años creciendo en turismo, pero desde enero aquí hemos experimentado un incremento muy significativo de llegada de turistas internacionales. Crecemos por encima del 30% en turistas internacionales, cuando la media nacional lo hace entre el 11 y el 13%. Los niveles de ocupación previstos para esta temporada de verano están en torno al 90%. Aquí incluso puede ser superior, y aparte me estaban diciendo que no solo crecen en ocupación, sino crecen en rentabilidad, porque han hecho una apuesta muy importante por el tipo de cliente que están buscando, y el cliente que viene deja más dinero. Y eso permite crear empleo, en los últimos meses un 16,8% de afiliación a la Seguridad Social y empleo estable, que es lo importante. Que no nos ciñamos solo y exclusivamente a julio y agosto, como tradicionalmente estaba vinculado el turismo. En enero, en febrero, en marzo, en abril, turismo estable los 365 días del año. Bueno, hay que decir, Juan, para el que aún no lo sepa, que usted es el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Turismo y Empleo. Que es la persona que está gestionando los intereses de todos los murcianos, y como lo malo siempre se corre muy rápido, yo creo que hoy también se hablará de lo bueno. Esas cifras que está diciendo ayer mismo se hicieron públicas, ¿no? De que la región de Murcia está creciendo por encima de la media nacional en turismo. Sí, y eso que es difícil hacerlo cuando España, los últimos datos de los últimos años han sido tan buenos en términos de crecimiento del turismo. El turismo ya es una realidad para la región de Murcia. El turismo es una de las industrias más importantes que tenemos a nivel regional, que hay que cuidarlo, que hay que potenciarlo, y agradecerle, por supuesto, a los empresarios como los propietarios de este balneario, que también lo están haciendo, que están sacándole rentabilidad, que están trayendo pues ciudadanos de toda España, incluso a nivel internacional, para permitir además
que gente que tenía trabajos eventuales tengan trabajos fijos, trabajos permanentes, y eso es muy importante. Juan, también queda enhorabuena por el empleo, porque la región de Murcia ya es la segunda comunidad autónoma que más empleo genera dentro de la media nacional. Así es, yo creo que Murcia el último año creció casi como la media nacional. Ahora lo estamos haciendo por encima de la media nacional, el 3%, en los 2 últimos meses, pero el entorno, en lo que será en el conjunto del año, estaremos prácticamente, seremos la tercera región que más crezca económicamente de todo el contexto nacional, pero seremos la segunda que más empleo cree. Si el año pasado 20.000 murcianos abandonaron la lista del desempleo, este año lo vamos a volver a realizar. 20.000 murcianos que estaban en una situación de desesperanza, 20.000 murcianos que no tenían futuro laboral y que ahora están encontrando empleo. Y eso es lo importante. Y la clave está en el crecimiento económico. El crecimiento económico que viene por que las empresas inviertan, ganen más dinero y que ese beneficio se traduzca en empleo. Si les subimos impuestos, si les ponemos cargas, si le subimos los tipos de interés, la financiación, el coste de la financiación, no van a poder invertir, no van a poder crecer y no van a poder crear empleo. Por eso es tan importante que se hagan políticas como las que estamos llevando a cabo en los últimos años, que ha demostrado que donde antes había cierre empresarial, hoy se abren empresas, que donde antes había hundimiento económico, hoy se está creciendo, que donde antes había despidos, casi 2.000 despidos al día, hoy se están creando 1.800 empleos al día, y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo, porque nos jugamos el futuro precisamente en esa línea. Pues yo creo que la gente lo que tiene que hacer es una reflexión, porque ahora se están proponiendo muchas cosas como si estuviéramos en un mercadillo, en un concurso de televisión. Pues nos vamos a gastar 2.000 millones de euros en empleos públicos. Pero es que la gente que había antes, si eso fuese tan fácil, no lo habría hecho. ¿Alguien se cree que un alcalde, la alcaldesa de Archena, pudiendo contratar más gente en el ayuntamiento, si fuera factible, no lo iba a hacer para crear empleo? ¿Pero por qué no se hacen ese tipo de cosas? Pues porque la realidad luego es mucho más complicada, y la realidad es la que vive la gente en el día a día, en su negocio, cuando van y tienen que levantar la persiana para poner en marcha su panadería, para poner en marcha su cafetería, y las cosas son difíciles. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que entrar y consumir, y para eso se necesita que haya empleo sobre todo y bajos impuestos, porque si no, no pueden comprar café, no pueden comprar pantalones vaqueros, no pueden venir a los hoteles, y esa es la única forma, bajando impuestos, no gastando donde no se debe en la administración pública, es lo que tenemos que hacer. Todas las promesas de que nos prometen el paraíso de una forma muy fácil, con fórmulas que históricamente están contrastadas, que no han funcionado, si nunca han funcionado en el pasado, ¿por qué va a funcionar esta vez? ¿Qué tienen de diferente los que vienen ahora prometiendo que van a arreglar con el gasto de 60.000 millones de euros al año en la próxima legislatura a lo que había antes? No es creíble. Oye, sobre eso se puede hablar de propuestas que hay electorales en la mesa, de que aumentamos el gasto público, pero también aumentando el impuesto sobre las rentas más altas, como valor. Pero es que ¿qué son las rentas más altas? En España hay 4.600 personas que ganan más de 600.000 euros. Y 600.000 que ganan más de 60.000. Esas son las rentas más altas. Ya las subió en el año 2010 el Partido Socialista diciendo que estaban subiendo los impuestos, el impuesto de la renta a los ricos. ¿Y sabes cuánto aumentó la recaudación en el año 2010? 1.200 millones de euros. Y ahora dicen los de Podemos que quieren subir los impuestos a los ricos para recaudar 40.000 millones. Si en el peor momento, cuanto más se subió el impuesto de la renta, se recaudaron 1.200 millones, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que se van a gastar los 60.000 millones de euros, van a decir que le van a subir los impuestos a los ricos, pero cuando haya ese descuadre de ingresos y gastos, al final vamos a ser todos, la pensionista, el panadero, el fontanero, el albañil, todo el mundo va a tener que pagar más impuestos, porque eso no es insostenible, es que no se puede sostener, y eso no es creíble. Si fuera tan fácil, Venezuela ahora sería una potencia económica. Si fuera tan fácil, Grecia ahora sería una potencia económica. Y sin embargo, no lo es. Los datos ahí que objetivos, estamos hablando siempre de datos objetivos. Juan, ahora que hablaba del albañil de empresas, hace poco, con el decreto de liberalización de horarios, la simplificación de trabas burocráticas, ¿eso en qué facilita la creación de empleo y de empresas? Pues es un cambio, yo creo que bastante importante. No es el paso ya
último es un paso más de los que estamos haciendo, porque tenemos mesas de trabajo con los empresarios. Lo que hemos hecho es escuchar a los empresarios para decir dónde hay problemas, vamos a buscarle de verdad solución a los problemas. Hasta ahora cualquier autónomo, cualquier pequeño empresario que iba a montar un negocio tenía que ir al ayuntamiento, tenía que solicitar la licencia, mientras pagaba el alquiler de su local, pagaba a las personas que iba a contratar, tenía que devolver el dinero a la empresa de muebles que había puesto, al que le había comprado y había puesto la oficina. En cambio la licencia pasaba un mes y otro mes y otro mes, es decir, gasto, gasto, gasto sin poner en funcionamiento su negocio. Ahora es al revés, ahora es voy a poner y abrir mi negocio, te diriges con un solo papel diciendo yo he cumplido la ley. No hay un descenso desde el punto de vista de la salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, porque siguen estando esas normas, pero dice yo ya he cumplido, yo no tengo que esperar 8 o 9 meses a que me den la licencia. Empiezo desde el primer día a funcionar y a pagar y devolver lo que yo he tenido que invertir para poner en marcha el negocio. Y eso hace que se le facilite muchísimo la vida a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos. Y después de Madrid somos la comunidad, la región, donde es más fácil invertir y poner en marcha un negocio. Y nosotros creemos que ahora que donde hay otras regiones que están poniendo más problemas, como puede ser Valencia, como puede ser Navarra, como puede ser Cataluña, que están generándole tantos problemas a los empresarios, esto va a ser un elemento de tracción para que vengan más empresarios a invertir a la región de Murcia. E insisto, cuanto más inversión, más crecimiento, y cuanto más crecimiento, más empleo, que es la clave de todo. Hay que decir, Juan, que dentro de, hablamos de empresa, estamos también del autónomo, que siempre ha sido defensor también del crecimiento a través de creación de empleo con los autónomos. Todo esto lo que estamos hablando es cierto, es decir, un autónomo que empieza sin recursos, si empezamos a cobrarle traba y venga, y ahora allí, y ahora aquí, lo marea y al final dice no monto. Estamos hablando de eso también. Sí, sí, por supuesto. No estamos hablando de gran empresa, sino el pequeño y dice voy a montar una peluquería. Pero si es que las grandes empresas en España hay muy pocas. Y las grandes empresas en la región de Murcia hay muy pocas. Cuando hablamos de empresarios, cuando hablamos, dice es que vamos a subir los impuestos a las grandes empresas, pero son muy pocas empresas. Al final, el 90% de las empresas que hay en España son pequeñas y medianas empresas. Y empresas familiares. Y en Murcia, solo en Murcia hay 94.000 autónomos. Y todos los meses tienen que pagar sus cotizaciones al régimen de autónomos, tienen que pagar sus facturas, las declaraciones fiscales, etcétera. ¿Qué es lo que se quiere hacer para apoyarlos? Aparte de que estén exentos, con la tarifa plana solo se va a pagar, hasta ahora se pagaba 50 euros al mes durante 6 meses, ahora se va a ampliar a 1 año y se va a bajar para el autónomo que crea empleo la cotización de los primeros 500 euros del impuesto de renta a las personas físicas. Hay que quitarle impuestos a todo el mundo para que la gente pueda ganar dinero e invertir. Esa es la clave es fundamental. Y yo creo que ese es el camino. Como estoy seguro también que cuando se normalice más el crecimiento económico, cuando hayan pasado más años de recuperación económica, se podrá bajar el IVA. Se podrá seguir bajando el impuesto de sociedades como se va a bajar en esta ocasión. El impuesto de la renta también se va a bajar y se van a ver beneficiados todos los autónomos. Nosotros estamos convencidos que la única forma para terminar de salir y consolidar la recuperación económica es apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Y eso solo se hace de una forma, bajando impuestos, quitando trabas y que no haya espacios donde la administración pública lo invada todo. Por tanto, está claro que generando más autónomos, generando más empresas, generando más turismo, al final se crea una región totalmente sostenible. Eso es, porque además, mira, nosotros tenemos de ingresos, nosotros como España, el año pasado ingresamos 413.000 millones de recaudación de todos los impuestos, de impuestos estatales, regionales y locales, de los directos e indirectos, 413.000 millones de euros. De esos 413.000 millones de euros, casi 150.000 se fueron al pago de las pensiones, 150.000, 75.000 millones de euros a sanidad, 45.000 millones de euros a educación, 30.000 a intereses de la deuda. Si no generamos actividad económica, no se va a poder recaudar dinero, porque la gente no va a tener empleo. Ahora en vez de pagar las rentas pasivas al pobre desempleado, a la persona que está en una situación complicada, tenés que pagarle una renta mensual, que ellos empiecen a contribuir y que contribuyan en la recaudación de los impuestos. Por tanto, el camino no es subirle los impuestos, el camino no es ponerle más trabas y más complicaciones a los autónomos, es justamente al revés. Y eso es lo que nosotros estamos creyendo y yo creo que está dando resultados. Porque aquí hay una cosa evidente, hasta el año 2012 caíamos en picado
en empleo y caíamos en picado en generación de actividad económica. A partir del año, sobre todo en la segunda mitad del año 2013, empezamos a crear empleo, empezamos a crecer económicamente y eso ha hecho que desde noviembre de 2013 hasta ahora todos los meses vayamos creciendo más y más empleo. Pero ya no solo que creamos más empleo, en Murcia, desde enero aquí, se están firmando 180 contratos indefinidos todos los días. 180 contratos todos los días. Y eso es ya no solo empleo, sino empleo estable de mayor calidad. Estamos en el buen camino y para qué tocar las cosas que están funcionando. Es verdad que queda mucho por recorrer, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, pero este es el camino, seguir insistiendo en el crecimiento y la generación de empleo. Pero Juan, eso también vamos. El domingo son elecciones generales. Habrá mucha gente que quizás lo vea como eso es para España. ¿En qué puede afectar un resultado u otro a la región de Murcia que pueda salir el Partido Popular, que su partido, a Podemos, por ejemplo, o PSOE? ¿Cómo podría afectar a la economía? Primero, nosotros no somos una isla del resto de España. Si la economía española va mal, la economía murciana va a ir mal. Y si en Madrid hay un gobierno que le sube los impuestos a todo el mundo, al final la economía va a ir mal. Si empezamos a gastar en cosas donde no tenemos que gastar, como propone el programa de Podemos, que es la única otra alternativa real que hay en este momento para el Partido Popular, a los españoles nos va a ir mal y a los murcianos nos va a ir mal. Pero además tenemos cuestiones que son puntuales de nuestra región. Nosotros tenemos una actividad agrícola que es muy importante en la generación de riqueza y en la generación de empleo. Y parte de esa actividad agrícola que se mantiene en la región de Murcia es gracias al trasvase Tajo Segura. Pues bien, el programa de Podemos dice que van a acabar con todos los trasvases. Por tanto, están atacando a todos los agricultores de la región de Murcia. Y cuando digo a todos los agricultores de la región de Murcia, digo también a todos los que tienen camiones y distribuyen la fruta y hortalizas por Europa. A todos los que trabajan en la construcción de las cajas, donde, como por ejemplo en Moratalla, luego meten la fruta. Hay una cadena que se va a ver afectada. Por eso la gente que nos esté escuchando en este momento, no me refiero ya directamente a los agricultores, sino sobre todo a los hijos de los agricultores, la gente joven, que no saben muchas veces el esfuerzo que hay que hacer para mantener un negocio, para mantener una forma de vida. Al final, si se aplican esos programas, están poniendo en peligro el esfuerzo que han hecho sus padres durante tantos años. Y aparte, yo entiendo que en una situación cuando hay tanto desempleo juvenil, aunque estamos creando empleo también en ese colectivo, el año pasado 2.200 jóvenes salieron del paro en menores de 30 años, pues claro, uno ve la coleta de Pablo Iglesias con las cosas que dice y es mucho más atractivo que la barba canosa del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Pero es que la vida no es este me cae más simpático, o este me parece más gracioso, o este me parece más guapo. Cuando uno va al médico, no se fija si el médico es guapo o feo, no se fija si el médico es simpático o no simpático, lo que quiere es que el médico le cure. Pues esto tenemos que estar haciendo exactamente lo mismo. Lo que queremos es que nos curen de la enfermedad económica que es el desempleo. Y hay médicos que saben curar la enfermedad del desempleo y hay otros médicos que no son médicos, que ni siquiera están licenciados en medicina y que nos van a traer la enfermedad del desempleo. Bueno, usted está demostrando con su gestión que se puede aumentar el empleo, que se aumenta el turismo y el bienestar al final. Pero no somos nosotros. El mensaje de que los gobiernos lo que tienen que hacer, insisto, es bajar impuestos y poner las cosas fáciles a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores, a todo el mundo, porque al final son los empresarios y los autónomos los que están invirtiendo y levantando el país. No nos quepa la menor duda. Todo lo demás nosotros podemos o dificultar o facilitar las cosas, pero el empleo lo crea en el sector privado. Quien paga las pensiones lo pagan la gente que trabaja en el sector privado, y esto es así. Juan, entrando en materia local, ya que estamos en Archena, bueno, ¿cómo ve usted de la comunidad autónoma, cómo se está gestionando Archena? Porque Archena también está creciendo. Archena está creciendo, yo creo que no es una percepción personal, yo creo que todos los ciudadanos de Archena lo perciben, y por eso cuando hubo unas elecciones que escasamente hace un año, al final hubo un respaldo mayoritario de los ciudadanos por la gestión que se estaban haciendo en Archena. ¿Y cuál es la labor que está haciendo la alcaldesa? Pues la alcaldesa precisamente lo que estábamos diciendo todo el rato en esta entrevista, apostando por los emprendedores, apostando por los empresarios, apostando por los autónomos, por aquellos que crean riqueza, sin gastar dinero público en lo que no se debe,
sin aumentar los impuestos a los ciudadanos. La alcaldesa ha bajado los impuestos aquí en Archena y ella ha controlado el gasto público que había y está generando que vengan empresas a instalarse en Archena, pero sobre todo facilitando la vida a las empresas que ya están aquí y que son las que están generando actividad y las que están generando empleo. Y no hay otra fórmula. Nos gustaría decir que si nos inventamos un montón de dinero público, pues el mundo cambiaría y todos seríamos felices, pero si eso fuese así, ya se habría hecho, porque no hay más tontos o más listos en un sitio o en otro. Bueno, aquí en Archena, y usted ha sido uno de las personas que le ha gustado la idea de la Archena Smart. Yo creo que es un compromiso de futuro de la transformación que van a experimentar no Archena, sino todas las ciudades. Lo que pasa es que es verdad que Archena va por delante del resto de las ciudades. ¿Qué significa Smart Archena? Pues al final lo que significa es introducir las nuevas tecnologías, como pasa ya en el sector privado, a la gestión pública, de tal forma que haya ahorro, de tal forma que se puedan poner los recursos públicos y el esfuerzo en aquello que realmente es necesario. Es tomar decisiones con datos para gestionar de una forma mucho más eficiente y mejorar en última instancia el bienestar de todos los ciudadanos, que es lo que se va buscando. ¿Y su compromiso sigue firme con el proyecto? Por supuesto que mi compromiso sigue firme. Yo creo que tiene que ser un compromiso no del consejero de turno, sino del gobierno de la región, del ayuntamiento y de todos los ciudadanos, que son los que se van a ver beneficiados. Bueno, Juan, pues hemos llegado al fin de esta entrevista. De verdad estamos muy agradecidos porque después de presentar tan buenas noticias, después de tener el lujo de tenerle aquí en Archena, el lujo es mío por estar yo aquí, y en el balneario, era el momento de decir, vamos a ver cómo nos cuenta en directo Juan lo que está pasando, Juan Hernández, y el futuro que nos espera. Y si hay que dar algún mensaje de cara al domingo, pues aprovechalo, Juan. Pues yo creo que el próximo domingo estamos a escasas horas de que todos los españoles mayores de 18 años vayamos a votar. Y nos vamos a jugar no solo los próximos 4 años en economía, si vamos a crecer más o vamos a crecer menos. Nos vamos a jugar el futuro de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de todas las personas que quieren vivir en un estado de manera pacífica, con convivencia democrática, sin odio, sin que un sector de la población tenga que temer a otro sector de la población. No queremos referéndum de independencia en Cataluña, porque Cataluña siempre ha formado parte de España. No queremos referéndum de independencia ni en el País Vasco ni en Galicia, porque los vascos y los gallegos también son españoles. Y queremos seguir teniendo tranquilidad, que los jóvenes encuentren empleo para poder independizarse de sus padres, que los mayores de 45 años que están atravesando una situación de desempleo tengan una segunda oportunidad, trabajando mediante primero la formación y luego la inserción en las empresas, que sigamos creciendo, que como consecuencia de ese crecimiento se puedan seguir pagando las pensiones. La gente no quiere que le suban las hipotecas con mayor gasto público, que vendrían un incremento de los costes financieros, y eso es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando el futuro de España, nos estamos jugando el futuro de los españoles y de los murcianos y el futuro de las siguientes generaciones. Después del 26 de junio ya no habrá vuelta atrás. Lo que decidamos durante estas próximas horas marcará el futuro de nuestras vidas. Por eso es tan importante que no nos equivoquemos en la decisión y que votemos al Partido Popular, porque es la única opción para parar a Podemos. Pues muchas gracias, Juan. A vosotros. Queda dicho. Gracias.